Buenos días. Nuestra lectura para hoy viene del libro de Lucas capítulo 8, siglo 26 a 39. Dice la palabra de Dios. Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está a otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Jesús, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Jesús, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces exclamó con fuerza: ¿Por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Jesús le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces, y aunque le sujetaban los pies y la mano con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas, y el demonio lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Jesús. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no los mandara al abismo. Cuando había una manada grande de cerdos paseando en la colina, le rogaron a Jesús que los dejara entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el desempeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado a sus pies a hombre de quien habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús lo despidió y le dijo: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Esta es la palabra de Dios. Unas cosas para reflexionarnos en esta lectura. Vemos la manera que los demonios demostraron su poder sobre ese hombre endemoniado. Es su habilidad de romper las cadenas, su hábito de vivir en los sepulcros desnudo, um, su habilidad de hablar por medio de ese hombre. Demostraron su gran poder sobre esa persona, sobre ese hombre. Y el demonio que habló con Jesús declaró que su nombre era Legión. Y en esos tiempos esa palabra Legión refirió a un grupo de más o menos 6,000 soldados romanos. Entonces eso nos enseña un poco acerca de la fuerza de maldad que había consumido ese hombre. Había más o menos una cantidad enorme, más cerca de 6,000 demonios viviendo en ese hombre. Y aunque ese hombre fue incapaz de liberarse del control de esos espíritus malvados, vemos el poder de Jesús, ¿verdad? 6,000 contra uno. ¿Quién va a ganar? Pero en el caso de nuestra historia de hoy, vemos que esos demonios, aunque existieron muchos, uh, ellos no tuvieron el poder para, para uh, para hacer la guerra contra Jesús. Jesús fue más poderoso. Tuvieron que huir de esa persona por medio de la palabra de Jesús. Esa palabra de Jesús fue más poderoso que ellos y no tuvieron otra opción. Tuvieron que huir de nuestro Salvador.
Y lo interesante es como vemos la respuesta, la manera que respondió la gente de la región a ese poder de Jesús. Tuvieron miedo de él. Y esa es una de las maneras que la gente responde cuando piensan de Dios. Mucha gente tiene miedo de Dios, tiene miedo de su juicio, tiene miedo de lo que va a hacer con ellos después de su muerte. Tiene mucha duda de su posición en la manera que un Dios poderoso les va a tratar, ¿verdad? Pero notamos la diferencia en que respondió el hombre endemoniado a Jesús y su poder. Ese hombre reconoció que Jesús fue un Dios de amor, que Jesús estaba ahí para ayudarle, para salvarle de la maldad. No estaba ahí para juzgarlo, sino para liberarse de su juicio. Y por eso ese hombre pidió el permiso de seguir a Cristo, y cuando Jesús despidió a él, ese hombre siguió por hablar de ese amor de Dios, de ese amor de Jesús con todos, con todos en su pueblo, ¿verdad? Y esa es una aplicación para nosotros cuando enfocamos en esta historia de la Biblia. Es donde podemos encontrar nuestro refugio de las fuerzas malvadas que todavía existen en nuestro mundo de hoy. Muchos creen que si pones una Biblia en la entrada de la casa, que eso te va a proteger de los demonios, de las fuerzas malvadas. Pero si no abrimos esa Biblia, si no hablamos o escuchamos las palabras de Jesús, pues no hay poder ahí. Pero en las palabras de Jesús notamos el poder. En nuestra lección de hoy vemos el poder de la voz de Jesús. Vemos el poder de sus palabras. Sus palabras causan a las fuerzas de maldad a huir de él, ¿verdad? Y sus palabras ofrecen paz a los que son tormentados por la maldad. Y nosotros, pues sí, siempre estamos en esa batalla contra la maldad. Pero lo bueno de esta historia es que tenemos un Dios capaz de ganar la victoria para nosotros sobre las fuerzas malvadas de esta vida. Muy bien, vamos a seguir con una oración. Todopoderoso y eterno Dios, concédenos una mente de fe, esperanza y amor, para que amemos lo que tú has mandado y obtengamos el cumplimiento de todas tus promesas. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive reino contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y recibe la bendición de nuestro Dios. El Señor te bendiga, te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Dios les bendiga.